Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el primer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy generoso cuando comparto lo que tengo. En esta sesión vamos a trabajar la civilización de Roma y enfatizar en la etapa llamada el Imperio. Como tú recordarás, nosotros dividimos la historia de Roma en tres etapas: una etapa monárquica, una etapa republicana y ahora una etapa imperial. Esta etapa del imperio está determinada por el ascenso de un personaje, que es Octavio. Claro, cuando llega al poder se le conoce primero como princeps, se le da el título de princeps, que significa el primer ciudadano. A esa etapa breve se le llama el Principado de Octavio. Pero como está haciendo una buena gestión, se le otorgan más cargos. Por lo tanto, eso significa más poder para Octavio. A tal punto de que Octavio gana el apelativo de Augusto, es decir, tiene un carácter divino. Y también se le llama César, por ser la máxima autoridad del ejército. A todo este periodo se le conoce como el siglo de Augusto, un periodo de gran esplendor para Roma, tanto en el aspecto económico, político, social, cultural, incluso artístico. Roma vivió su máximo desarrollo durante el siglo de Augusto. Muchos lo comparan con el siglo de Pericles. El siglo de Pericles se refiere al periodo de máximo desarrollo, pero en Grecia. Entonces, Octavio, que ahora lo conocemos como Augusto, ha de haber sido una persona sumamente importante para que a todo un periodo de la vida romana se le conozca con este nombre, ¿no? El siglo de Augusto. Como dato curioso, hay que mencionar que en esta época se da el nacimiento de Jesús. Esta etapa imperial va a ser dividida en dos. La primera de ellas, conocida como el Alto Imperio, en la cual se tienen las siguientes dinastías como emperadores. Comenzamos con la dinastía Julio Claudio. Algunos emperadores importantes de esta dinastía, por ejemplo, el emperador Tiberio, con quien se da la muerte y crucifixión de Jesús. A su vez hay que mencionar también al emperador Nerón, que es el iniciador de la persecución contra los cristianos. Es que, como tú recordarás, los cristianos pues son descendientes de los hebreos, y los hebreos practican el monoteísmo, mientras que los romanos son politeístas, tienen varios dioses, y los hebreos tienen un solo dios. Eso atenta contra sus características religiosas, económicas sobre todo, incluso política. Es por eso que el emperador Nerón ordena la persecución de los cristianos. La siguiente dinastía al llegar al poder va a ser la dinastía Flavia. Y aquí, en el contexto de la persecución a los cristianos, un emperador reconocido es el emperador Vespasiano, quien ordena la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Más adelante llegará la dinastía Antonina. Los emperadores más sobresalientes, por ejemplo, son el emperador Trajano, que conquista la zona de la península ibérica, antes llamado Hispania, y con ello Roma alcanza su máxima expansión, es decir, la máxima expansión territorial. Y también mencionar al emperador Adriano, quien establece el Edicto Perpetuo, un conjunto de normas donde se recopilan todas las leyes romanas, y eso sirve mucho para que luego el Imperio Bizantino haga un solo código de normas, y esas normas han llegado hasta el día de hoy y son la base de nuestro sistema jurídico nacional, incluso en el mundo. Finalmente, tendremos aquí a la dinastía Severa, iniciada por el emperador Severo, pero importante, por ejemplo, el emperador Caracalla, porque le entrega la ciudadanía a todos los individuos libres de Roma. ¿Recuerdas que cuando hicimos nosotros la división social había un conjunto de población que se llamaba libertos y que no eran considerados como ciudadanos? Bueno, Caracalla les entrega la ciudadanía a aquellas personas que ya sean libres,
no esclavos obviamente, y que no eran antes considerados dentro de los ciudadanos. Luego vendría la etapa del Bajo Imperio, que en sus inicios se caracterizó por una anarquía militar. Hay que entender la palabra anarquía. El término arquía significa gobierno y el prefijo a o an significa sin, que no tiene, que carece. Entonces acá tenemos una ausencia de gobierno. Y eso se da por las disputas militares, que entre ellos van a querer acceder al trono imperial. Finalmente, se consolida como emperador Diocleciano. Y Diocleciano va a instaurar una tetrarquía. Arquía recuerda que significa gobierno. Y tetra es un prefijo que significa cuatro. Acá tenemos a cuatro gobernadores, mira. Dos Césares y dos Augustos. Recuerda que César era la máxima autoridad militar. Entonces, una zona en amarillo que le corresponde al Augusto de Occidente. Occidente es a la parte de la izquierda. Una zona en color azul que le corresponde al Augusto de Oriente. Esta parte le correspondía a Diocleciano. Una zona en color verde que le corresponde o administrado por el César de Occidente. Y una zona en color rojo o morado, la zona administrada al César de Oriente. El emperador Constantino, que se caracteriza por haber establecido el Edicto de Milán, con este Edicto de Milán se acaban las persecuciones contra los cristianos, porque este documento señala la libertad de culto, es decir, cualquier persona puede profesar la religión que desee, ya no necesariamente la religión romana y en contra de la religión pues es cristiana, sino uno es libre de ser cristiano, de ser de repente musulmán, romano, la religión que uno desee. Esto se va a consolidar cuando llega al poder el emperador Teodosio, quien a través del edicto de Tesalónica instaura finalmente el cristianismo como religión oficial aquí en Roma. Imagínate, es un cambio completamente radical. De lo que en un principio se perseguía a los cristianos, ahora el cristianismo es la religión oficial de Roma. Además, el emperador Teodosio a su muerte divide el imperio en el año 395 después de Cristo entre sus dos hijos. A Honorio le da la parte occidental, eso quiere decir la parte que se encuentra en color verde. Toda esa zona de la península ibérica, parte de Inglaterra, la misma Italia y el norte de África, que formaba parte de Roma occidental, se lo hereda a su hijo Honorio. Mientras que toda la parte en color amarillo, que abarca la ciudad de Constantinopla, la parte nororiental de África, la parte occidental de Asia, se lo hereda a su hijo Arcadio. Y por último, conozcamos algunas de las manifestaciones culturales de la civilización romana. Necesariamente tenemos que mencionar el derecho, es el principal aporte de Roma a la humanidad, porque el derecho romano es la base para el sistema judicial en la actualidad. Claro que en Roma se trabajaba de una manera y se ha ido modificando porque los tiempos van cambiando para dar origen a este derecho actual. En Roma, por ejemplo, se trabajaba un derecho público que establecía las relaciones entre los ciudadanos y el Estado. Había también un derecho privado que hacía referencia a las relaciones entre padres e hijos, entre cónyuges, entre acreedores y deudores. Y también había un derecho internacional. Aquí se reflejaba las relaciones económicas y políticas que tenía Roma con otros pueblos. Respecto a la arquitectura, se realizaron diferentes tipos de construcciones. Una arquitectura civil para el uso de la población, una arquitectura religiosa con fines sagrados para ofrecer de repente misas o algún tipo de ritual, incluso mausoleos para enterrar a personajes reconocidos. Las obras públicas, como los acueductos romanos que derivaban el agua a diferentes lugares, y monumentos conmemorativos en alusión
a algún personaje o alguna hazaña heroica. Acá tenemos un famoso arco del triunfo. Respecto a la literatura, la más grande obra romana es la Eneida, escrita por Virgilio, un gran literato de esta época. Y su principal aporte a la historia lo tenemos con el poeta Tito Livio y Plutarco, una persona que no solamente aportó a la historia, sino también a la vida política de Roma. Primera pregunta de nuestra autoevaluación nos dice: en el año 313, Constantino promulgó el Edicto de Milán, que principalmente benefició a... Bueno, para eso tienes que recordar que con el Edicto de Milán se establece la libertad de culto. Por lo tanto, los cristianos ya pueden profesar la religión monoteísta. Entonces, beneficia básicamente a los seguidores del cristianismo. La segunda pregunta nos dice: periodo de Roma imperial caracterizado por el mayor apogeo cultural, económico, militar y político. Estamos hablando de aquella etapa en la cual Octavio asume el cargo como emperador y se le da la denominación de Augusto. Este es el siglo de Augusto comparado con el siglo de Pericles en Grecia. No te olvides que tienes una tarea, desarrollalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.